Hola amigos, hace unos días me la pasaba viendo los videos del usuario Evermer, así que gracias a este user me he inspirado para mostrarles los juegos de Dragon Ball, desde los primeros juegos, hasta los últimos. Bueno, señoras y señores, comencemos con los juegos de cartas de Dragon Ball. El primer juego de cartas fue Dragon Ball Daimao Fukkatsu. Este juego fue en Japón lanzado el 8 de diciembre de 1988, para la Nintendo Entertainment System o como muchos la llamamos, NES. Este juego fue el primero en sistema de batalla por cartas, aunque este juego es una secuela de Dragon Ball Zenlong no Napo, porque abarca la saga de Piccolo Daimaiku, solo que Dragon Ball Zenlong no Napo no utilizaba las batallas por medio de cartas. El segundo juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Goku Zen. KO significa en español la historia de Goku. Este juego fue lanzado el 27 de octubre de 1989 en Japón. Este juego también fue para la consola NES. El juego abarca toda la historia de Dragon Ball hasta la pelea entre Goku joven y Piccolo Jr. El tercer juego de cartas fue Dragon Ball Kaijosu Saiyajin, que significa el violento ataque de los Saiyajines. Este juego fue lanzado en Japón el 27 de octubre de 1990. Lo único que se sabe de este juego es que fue para la consola NES. El cuarto juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Z Kami Frieza, que significa en español el dios violento Freezer. Este juego fue lanzado en Japón el 8 de octubre de 1991. También lo único que se sabe de este juego que era para la NES. El quinto juego de Dragon Ball fue Dragon Ball La Leyenda del Super Saiyan. Fue lanzado el 25 de enero de 1992. Este es una secuela de Dragon Ball el violento ataque de los Saiyajines y de Dragon Ball el dios violento Freezer y fue el único juego de cartas para la consola Super Nintendo. El sexto juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Z3, la batalla ardiente de los androides y fue lanzado en Japón el 7 de agosto de 1992 para la consola NES. El séptimo juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Z Gaiden, historia alterna y se lanzó en Japón el 6 de agosto de 1993 para la consola NES y en 1994 para PlayStation. Como lo implica el título, es una historia original. Este juego fue basado en la OVA de Dragon Ball Z, y su estilo es como el de una novela gráfica donde tienes que hacer una selección para continuar la historia. La OVA y el PlayStation fueron divididos en dos partes, la parte de la Tierra, y la parte del espacio. Para los que no saben qué es PlayStation les explico, PlayStation es como una forma de llamarle a los juegos de cartas japonesas. El octavo juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Super Goten. Fue lanzado el 20 de marzo de 1993 en Japón y en América el 30 de noviembre del mismo año. El juego es para la consola NES. El noveno juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Super Goten 2 y fue lanzado en Japón el 17 de diciembre de 1993 y en América el 1994. El décimo juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Super Goten 3 y fue lanzado para la consola Super Nintendo el 29 de septiembre de 1994 en Japón y en América. El 11º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball 5 Goten y fue lanzado para la consola Sega Saturn el 17 de noviembre de 1995 en Japón. Ese tiempo era la guerra de los videojuegos conformada por la compañía Sega y la compañía Nintendo. El 12º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Z Super Battle y fue lanzado en el año 1993 en Japón y en América. Este juego arcade nunca salió para una consola específica. El 13º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Super Battle 2 y fue lanzado en el año 1995 en Japón y América. Este juego tampoco fue para una consola específica, ya que Super Battle y Super Battle 2 los denominaron con el nombre de arcade. Ahora vamos con los RPGs de Game Boy. Nota: los Goten y los arcade no tienen que ver nada con los juegos de cartas, solo que se me olvidó poner de qué tipo eran. Bueno, el 14º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Goku Shippuden y fue lanzado el 25 de noviembre de 1994 en Japón para la consola Game Boy. El 15º juego de Dragon Ball fue Goku Shippuden y fue lanzado el 25 de agosto de 1995 para Game Boy. Este juego es una continuación de Goku Shippuden por la comparación de nombres y que también la historia tiene que ver con Goku. El
16º juego de Dragon Ball fue Super Goku Denjutsu Gekin y fue lanzado el 24 de marzo de 1995 en Japón para la consola NES. Si se preguntan por qué vuelvo con la consola NES, es que la primera Game Boy se creó entre el año 1994 y 1995, y en ese tiempo todavía estaba la NES. Lástima que yo no nací en esos años, jajajaja xd. El 17º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Super Goku Denkaku Seinen y fue lanzado el 22 de septiembre de 1995 en Japón para la consola NES. Ahora vamos con unos juegos que seguramente todos habrán oído y han jugado, la trilogía de El legado de Goku. El 18º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball El legado de Goku. Fue lanzado el 14 de mayo de 2002 en Norteamérica y el 4 de octubre de 2002 en Europa y fue para la consola Game Boy Advance. Que no lo es lo mismo que Game Boy. ¿Por qué? Porque la primera Game Boy no tenía color y la Game Boy Advance sí. El 19º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball El legado de Goku 2. Fue lanzado el 23 de julio de 2004 en Japón, el 17 de junio de 2003 en Norteamérica y el 1 de agosto de 2003 en Europa. Se habrán preguntado por qué en Japón salió un año después que Norteamérica y Europa no. Bueno, les explico. Lo que pasa es que los juegos de El legado de Goku los crearon los estadounidenses, entonces era el que permitía que Europa y los demás tuvieran los juegos de El legado de Goku. En fin, la consola fue para la consola Game Boy Advance. El 20º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball La Furia de Buu y fue lanzado el 14 de septiembre de 2004 en Norteamérica para Game Boy Advance. Aunque este juego se llame La Furia de Buu, es la tercera entrega de la trilogía de El legado Goku. Ahora vamos con otra trilogía que todos conocemos, Budokai. El 21º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Budokai 1. Fue lanzado el 13 de febrero en Japón, el 3 de diciembre de 2002 en Norteamérica y el 29 de noviembre de 2002 en Europa y fue para las consolas PlayStation 2 en el año 2002 y en el 2003 para la GameCube. El 22º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Budokai 2. Fue lanzado el 5 de febrero de 2004 en Japón, el 5 de diciembre de 2003 en Norteamérica, el 14 de noviembre de 2003 en Europa y el 23 de noviembre de 2003 en Australia y fue para las consolas PlayStation 2 en el 2003 y para la GameCube 2004. El 23º juego de Dragon Ball fue Dragon Ball Budokai 3. Fue lanzado el 5 de febrero del 2004 en Japón, el 16 de noviembre de 2004 en Norteamérica, el 3 de diciembre de 2004 en Europa y el 10 de febrero de 2005 en Australia, y fue lanzado únicamente para la consola PlayStation 2 en el 2004. En Europa y Estados Unidos se lanzó una versión especial con los extras de la versión japonesa. La versión se llamó Dragon Ball Z Budokai 3 edición de colección. Muy bien chicos, dejaré el video hasta aquí, porque la cantidad de juegos es tan grande que tendré otras dos partes si es posible. Bueno, nos vemos en la próxima parte. Les saluda 55253J, adiós y cuídense.